Bueno, y te decíamos, estamos ansiosos y ansiosas por escuchar a María Cristina Moreno, que ya llegó, está aquí en el estudio. Ella es precandidata por la lista Principios y Valores y además tiene un perfil muy interesante porque es profesora y coordinadora en lenguaje corporal y movimiento. Y con estas palabras, María Cristina, te damos la bienvenida y bueno, y gracias por hacerte este espacio y bueno, sos bienvenida en este programa que sale con fritas. Bueno, buen mediodía para todos los oyentes, buen mediodía para todos los trabajadores de la radio. Una gran emoción que me hayan recibido, poder estar aquí. No soy una experta en programas, es mi primer programa. Empiezo mi campaña oficial con ustedes. Bueno, qué honor. Empiezo mi campaña oficial con ustedes. Estoy saliendo públicamente a la política. Mi política siempre fue más de interior, dado mi trabajo, mi oficio que estás mencionando. Así es, yo vengo del área de movimiento, me dedico al movimiento, al lenguaje corporal en cualquiera de sus formas, así que tengo muchísimos años de trayectoria en esto, en formación de coordinadoras en trabajo corporal. Soy coordinadora de trabajo corporal, tiene múltiples formas de aplicación y bueno, en fin, vengo desde que era muy jovencita. Empecé siendo muy niña, a los 17 años, junto con mi equipo, le ofrecimos a nuestra escuela, ni más ni menos al Liceo 3 de Barracas, la posibilidad que tuvimos de ser campeonas nacionales de gimnasia rítmica. Así que primero colegiales, intercolegiales y después nacionales. Así que allí comenzó, y a los 11 años también, todo mi trayecto de vida dedicado al lenguaje corporal, al movimiento en cualquiera de sus formas. Y trayecto de vida que también le has dedicado a la militancia, a la política, ¿cierto? A la política. Desde siempre soy peronista. No concibo otra forma de vida para mí en este país y en este mundo. La forma peronista tiene que ver con una forma de vida, es una cultura de vida de todos los días, no es la chapa del partido. Eso es un tema electoralista, pero el peronismo que nos legaron Perón y Evita es una forma de vida. No es que yo soy peronista de la puerta para afuera o de la puerta para adentro, es la búsqueda de una coherencia en nuestra vida. Y está bueno buscar una coherencia porque cuando se llega a mi edad, soy una señora grande ya, una compañera mayor, por eso los jóvenes ya me llaman como una histórica del peronismo, está bueno poder mirar para atrás y que el pasado no te persiga, ¿no? Una vieja película, El pasado te condena, no, sí. Que el pasado no persiga. Ustedes hoy jóvenes dicen el archivo. El archivo, sí, ahora encima las redes. Resiste sí. Archivo. Bueno, resisto archivo. Sí. Es cierto que no he tenido una vida pública, pero sí he tenido una vida de formación. He pasado por instituciones públicas, siempre con mi oficio y siempre como peronista. Claro. Así es que allí, ahora vengo con esta cuarta candidatura a diputada nacional, porque considero que el país lo está necesitando, la patria y el pueblo argentino lo está necesitando. No me hubiera imaginado que a esta altura yo iba a estar transitando este momento de mi vida, pero lo hago con suma trascendencia. No soy una mujer que viva cómoda, porque ningún peronista vive cómodo. Hay pobreza, hay problemas estructurales hoy en el país que no deberíamos tener, justamente porque no es que por aquí pasaron Perón y Evita. Evita dio su vida por todos nosotros. Yo necesito, en esta etapa de mi vida, honrar esa vida de Evita, la vida del general, y decirle a todo el pueblo argentino, sea cual sea su ideología, que la identidad argentina necesita de una trascendencia y necesita resolver los problemas estructurales que hoy tenemos.
Sí. Que es imposible estar de nuevo en este lugar. Bueno, y con respecto a lo que vos decías y la coherencia, bueno, y estas ideas peronistas, tenemos, vos has hablado en algunas entrevistas sobre la doctrina justicialista y sobre especialmente la tercera vía. Me gustaría si nos podrías hablar sobre la tercera vía, que a veces uno lo lee en los libros, pero después en el habla cotidiano no hay mucha información sobre eso, y me gustaría, ya que vos tenés cierta especialización en eso, me gustaría si nos podrías contar de qué se trata para el que está escuchando. Bien, yo les pido que colaboren, si ven que yo me estoy yendo y que no estoy explicando lo que se necesita, yo vuelvo, me lo señalan y vuelvo. La tercera posición es una creación del general Perón entre el 43, el 45 y más también, sobre el final de la Segunda Guerra Europea. Para mí no es una guerra mundial, es una guerra europea. Digo porque allí tenemos también temas de inscripción socioculturales, en el sentido de que lo que pasa en Europa en ese momento parece que le pasa a todo el mundo, producto del eurocentrismo. Bueno, nosotros estamos en América. La Argentina particularmente no participó. Que a uno le lleguen las remesones, por supuesto, de cómo están llegando ahora. Ahora, la realidad es que ahora no se dice que el mundo está en guerra. Ahora, el mundo no ha terminado de producir guerra. Y este es otro problema serio que tenemos. Entonces, lo que el general Perón comienza a trabajar, primero políticamente y luego con todo el movimiento, es esa esclarecida y lúcida tercera posición donde dice: ni el comunismo ni el marxismo que había en ese momento en la URSS, lo que era la Unión de Repúblicas Soviéticas, ni el capitalismo extremo de Norteamérica. Entonces él genera esa tercera actitud de vida que no es solamente política, nos guía a ese momento. Y ese momento hay que producirlo en cada uno de nosotros. No es un momento relativo, es un momento muy estructurante, porque el general lo que hace en ese momento es darnos la posibilidad de la resolución de un antagónico. Nosotros en el planeta somos duales, pero siempre la espiritualidad nos dice que somos trínitos, es decir, que tenemos la dimensión tercera, que no somos solamente esta materia y que no estamos solamente en la Tierra. La dimensión espiritual del peronismo que funda el general Perón con Evita, y nombrando Evita jefa espiritual de la nación y embajadora plenipotenciaria espiritual del pueblo y la nación argentina. Esto es un legado extraordinario donde él corrobora la tercera posición para nuestra vida y nos lega la posibilidad de no quedar entrampados en un antagónico. El antagónico es, en términos cotidianos, toma la voz, dámela a mí. Sí. El bipartidismo, algo que se escucha mucho de ciertos países. Bueno, siempre hemos trabajado para no caer nosotros en el bipartidismo, porque ese día el movimiento y el peronismo iban a empezar a desaparecer. ¿Por qué? Porque iba a desaparecer la función misma del peronismo, que no es solamente política. El peronismo en esa tercera posición nos incluye en una posibilidad tremendamente generosa e, insisto, nos dice, tienen la posibilidad de salida, pero salgan del antagónico que siempre es entre dos. Y eso no tiene resolución. La resolución siempre es en la tercera posición. Es un triángulo. En la base del triángulo están estos dos vectores, estos dos vértices que señalé antes en relación a cuando el general inscribe esta posibilidad. Claro. Hoy tenemos otros antagónicos, ¿no es cierto? Pero la idea es como salir o escapar del antagonismo. Estamos hablando del origen de la tercera posición, cómo lo conceptualiza el general. Y entonces,
en esa base antagónica, yo no tengo ninguna posibilidad más que recorrer este vector, esta línea recta, sinuosa si querés, con algún movimiento, pero no salgo de allí. La tercera posición me orienta en un vector tangencial de salida en una situación triangular. Es decir, es muy importante lo que él generó. El problema es que no se lo estudió. Sí. Hay que ponerse a estudiar. Bueno, por eso te lo preguntaba y porque me llamaba la atención que vos en las... No sé si son entrevistas porque en realidad hablabas en espacios, ¿no? Sí, un programa. Entonces, digo, bueno, vamos a preguntarle porque me parece interesante rescatar estas cuestiones que tienen que ver también con la filosofía política, si querés llamarlo de alguna forma, que a veces en la práctica política o cuando estamos en el día a día, tal vez los políticos no tienen tanto basamento en las ideas profundas, y creo que la tercera vía es súper profunda. Más allá del partido que puedas tener, es importante estudiar todo lo que tiene que ver con la filosofía política, porque eso es la guía, en cierta forma, de la práctica. Uno no puede hacer por hacer, sino que tiene que tener algún concepto, alguna idea, algo que te estructure todas tus acciones. Por eso nos parecía súper interesante tu visita. Y también, cuando hablamos de acciones, ¿no? Dentro, si vos ahora sos precandidata, si fueses elegida dentro del espacio político tuyo y como diputada, ¿qué proyectos o qué cuestiones les parece fundamentales que tienen que proteger o defender, o incluso si tienen algún proyecto de ley o algo que quieras compartir? Todavía no hay proyectos de ley porque, bueno, estamos recién con miras a las PASO, pero yo te puedo garantizar que lo único que voy a hacer es más de lo mismo en relación a mi vida. Es decir, fui coherente hasta aquí, lo voy a seguir siendo. Toda la problemática humana, de esa me ocupo. No necesitamos ser profesionales para eso, porque nuestra vida es nuestra vida, y nuestra vida es la que está en riesgo permanentemente cuando no hay educación, no alcanza el dinero para buenos alimentos, cuando no hay una cultura de vida, porque estamos atravesando momentos planetarios y del país y en América muy tanáticos, es decir, de mucha muerte, de mucha violencia. Necesitamos resolver esto. La violencia de un lado engendra violencia del otro. Esto ya lo hemos transitado, lo conocemos, sin embargo seguimos yendo por ahí. Sí. Entonces quiere decir que hay algo del orden de la paz verdadera que no está internalizado, no está introyectado. Entonces necesitamos hacerlo. Todo lo que yo tenga que hacer para que esto sea así, lo voy a hacer. Y la tercera posición me resuelve porque me saca del antagónico de las violencias de un lado y del otro. Me lo resuelve. ¿Está? Por un lado eso. Bueno, y con respecto también a tu profesión, ¿no? Que tiene que ver con el arte. También calculo que también podrás hacer un aporte desde ahí, ¿no? Porque a veces es como que cuando hablan de outsiders, bueno, en tu caso no sos un outsider para nada, porque toda tu vida has militado, pero viste que a veces se critica el espacio del outsider, de que viene, no sé, de la cultura, o viene de acá, viene de allá, pero cuando pensamos en la representación de la nación, digo, en la nación tenemos también gente de cultura, gente que responde a un montón de trabajos, profesiones, oficios, digo, estaría bien, digo, yo estoy haciendo un juicio de valor y me permito este paréntesis, pero está bien, ¿no? Que participen otras personas, porque si todos son abogados, si los diputados son todos abogados o todos economistas, ¿y qué sabe el economista o el abogado de las preocupaciones del día a día de un artista? Imposible. Entonces, esa temática, esa problemática no llega al Congreso. Entonces, de alguna forma, los representantes debieran representar realmente, ¿no? a quienes vivimos el día a día. Y bueno, me parece interesante también tu forma de vivir y esto que tiene que ver también con el arte. Digo, bueno, puede sumar también, además de toda la política y todo lo concreto, lo obligatorio, te diría, que no se están cubriendo un montón de necesidades, también lo otro, ¿no? Me está llevando a mi historia. Cuando yo era joven, me formaba en estas cuestiones del movimiento, y también me formaba en la política a través de los gremios. Mi formación fundamental
Yo fui delegada de un gran gremio que fue FOETRA, es decir, en mi juventud, porque yo fui empleada telefónica, así que fui delegada y tengo una profunda y gran formación gremial que me sustenta hoy en lo político, porque es muy concreta la formación gremial. Así es que yo por eso llegué y saludé a los trabajadores. Sí. Saludo también hoy a los trabajadores de mi patria, a los que pueda llegar este programa, lo digo con humildad, pero yo me considero una trabajadora. Y como tal tuve que ir resolviendo, porque de la época que yo estoy hablando, pre-70, fines del 60, esto estaba totalmente fragmentado. Entonces sí, dentro de la danza contemporánea y dentro del movimiento hay como una ideología, eso desde ya, pero ser peronista era medio raro. Y entonces eso fue algo que yo tuve que ya en mis orígenes empezar a resolver. Si no me quedaba con un lado y con el otro, y yo generaba mi propio antagónico, si lo pienso desde hoy, claro, sí. Y con esta tercera posición que vos sí. Me estás pidiendo. Entonces, fue lo primero que tuve que resolver, y no me resultó fácil. Es decir, la vida de un peronista no es sencilla, cuando sos peronista en serio, porque esa coherencia la vas buscando en cada instante de tu vida, ¿sí? No querés quedar outside y no querés quedar outside, como diría en el fútbol, ¿eh? Sí. Querés hacer como corresponde dentro de la ley, como decía el general, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Entonces, todas estas secuencias que nos van guiando a la resolución de nuestra vida. Entonces, tuve una etapa muy complicada, que fue la etapa de la dictadura. Tanto mi marido como yo, mi marido es un hombre pleno de la cultura, ocupó cargos en cultura, así que hemos aportado como familia. En la época que él aportaba concretamente, yo estaba en mi estudio porque había que criar las hijas, y tengo hijas grandes hoy, nietas y nietos, pero bueno, en esa época había que criar, y entonces, bueno, fueron decisiones que fuimos tomando. Hoy salgo porque puedo salir también, claro. Tengo las condiciones para hacerlo, internas y familiares y laborales para hacerlo, pero en ese momento el que salió es él. Después de la dictadura, bueno, empieza nuestra trayectoria ya plena, también en la cultura, él por su lado y yo por la mía. Fui docente de instituciones, de conservatorios, de escuelas de teatro públicas. Tengo mucha experiencia en esto, siempre he trabajado con cantantes, con actores también, es decir, tengo mi recorrido escénico, sí. También, así que bueno, todo eso está, mucho trabajo. Claro, o sea que has transitado por estas problemáticas. Sí, conozco de adentro, claro. Porque mi marido es un director de arte, es director de música, uh-huh. Es regisseur, es decir, es puestista en escena de ópera, fue director general y artístico del Teatro Argentino de La Plata. Uh-huh. Conozco perfectamente porque lo viví al lado de él, tengo 50 años de casada. Además, así que tengo varias medallas, varias medallas de la vida. ¿Y cómo vos sos representante de La Plata, ¿no? Referente del partido en La Plata, sí, y sí, precandidata a cuarta diputada nacional. Sí. Repetimos de la lista de principios y valores por si alguien recién está escuchando el programa. Estamos hablando con María Cristina Moreno, ella es precandidata por la lista de Principios y Valores, y bueno, nos gustaba, queríamos hablar con vos sobre todo por esta cuestión más fundamental, ¿no? De la doctrina justicialista y todo lo que fundamenta, bueno, vos contás tu hacer, ¿no? Tu hacer, uh-huh. Y imagino que también el espacio, o vos estarás en coherencia con el espacio que estás representando, ¿no? Sí. Siempre es una búsqueda. Me están dando esta posibilidad, la estoy tomando. Soy una mujer de haber producido oportunidades a cada paso. Nunca me quedo con el no se puede. A mí esto no me lo va a venir a enseñar nadie de afuera. Está muy internalizado en mí. Yo veo siempre la oportunidad, siempre. Y si no la veo, la produzco.
Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y este basamento justamente me lo dio el peronismo y el cuerpo. El cuerpo es un lugar maravilloso que está completamente violentado y nosotros necesitamos ir por un cuerpo sano, por un cuerpo que estructure nuestra identidad. El mío además estructura una identidad peronista desde la cuna y será hasta que me toque irme. Así ha de ser. Y esto es lo que estoy dejando también yo como legado, como herencia, como posibilidad. En este país hay un lema que debería seguir y no está, que es: los únicos privilegiados son los niños. Hubiera o no gobierno peronista, esto tendría que haberse encarnado en cada política. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros abandonar a nuestros niños? Los niños del país, los niños de América, los niños del mundo, los niños que viven en guerra, que viven en violencia, que viven en el desamor. ¿Cómo se nos puede ocurrir? ¿De dónde sale todo esto? Yo sé de dónde sale, no vine a hablar de esto. Yo hoy vine a producir desde el lugar positivo de la tercera posición y de que los únicos privilegiados son los niños y las 20 verdades y todo esto que nos enseñaron los mayores. Bueno, esto no nos debería haber ocurrido nunca más. Podría haber habido golpes de Estado, estamos en contra de esto, de aquello, pero ¿por qué nuestros niños? Nuestros niños no la están pasando bien, nuestros niños están viviendo violencias específicas, muy específicas. Conozco mucho el tema, me ha tocado la penosidad de tener que trabajarlo en tantos cuerpos que he recibido con esta violencia de inscripción en la infancia, así es que sé mucho de este tema, por eso no me muevo de lo humano y de esa corporalidad nuestra que debería representar la trascendencia de nuestra vida y este ser el mensaje permanente para cualquiera de nosotros. Está más allá de la política, pero la política que me enseñó Evita a mí en la Fundación Eva Perón fue una comunidad organizada al servicio de todo lo que allí sucedía. Y esto lo hemos dejado de lado, por eso se la destruyó físicamente y se la destruyó simbólicamente, pero en mí está. Yo lo siento anímicamente esa fuerza en mí, de saber que esa fundación que hizo Evita en su momento fue un legado real y concreto para todos nosotros y que no tenemos que seguir destruyéndola. Nosotros la podemos llevar anímicamente, simbólicamente dentro de nuestro peronismo, pero tiene que estar internalizada. No es una chapa política. Claro. Se equivocan con la chapa política. El tema es que nosotros tengamos internamente esa representación. Tanto sea del peronismo como de lo humano, nosotros no podemos seguir avanzando sobre un hermano. Después están los temas religiosos, pero yo soy una mujer de fe y yo sé que todos somos hijos de la creación. Hijos de Dios, como lo quieran llamar, sino de dónde hemos salido. Si nosotros nos hubiéramos creado cada uno a nosotros mismos, no nos equivocaríamos, seríamos todos santos y sabios. Y no nos enfermaríamos y sabríamos siempre lo que tenemos que hacer. Sin embargo, vivimos equivocándonos. Entonces, si nos vivimos equivocando, vivimos errando, vivimos complicando y dañando la vida del prójimo, entonces quiere decir que no hay prójimo. Y entonces quiere decir que yo no represento esa creación. Y entonces no sé. Entonces necesitamos resolver esto. Bueno, y es un lindo mensaje el que estás dando, porque gracias. Lo que nosotros vemos a veces en los medios es, bueno, la chicana, o que uno está en contra del otro. Es interesante también escuchar a una política, ¿no? Que tiene otra forma u otro contenido en el hablar y otro cuidado. Así que te súper agradecemos nuevamente por el espacio, por venir hasta acá y bueno, y brindarnos esto que tiene que ver, que estuvimos hablando de la tercera vía, también de los valores peronistas, que digo, más allá de que uno no sea el partido que tenga, sí. Siempre es importante informarse y interiorizarse sobre las filosofías políticas y qué es lo que fundamenta una acción política. Digo, claro. Acción política sin filosofía es
pareciera que no tiene rumbo. Y es el problema que venimos teniendo, entre las infiltraciones y los desvíos, ¿por qué se producen? ¿Por qué unos no nos desviamos y otros sí? Es decir, los que no nos hemos desviado no es que tenemos un mérito especial, no es eso. Hemos sido coherentes con lo que nosotros sentimos y pensamos del peronismo. Entonces no te podés equivocar, no podés dañar, no podés ir a un antagónico. Entonces, cuando vos te equivocás, es porque evidentemente no has incorporado lo que tenés que incorporar y que no lo sabías si el general Perón y Evita no lo hacen. Porque ellos fundaron, ellos son los que sabían. Entonces uno tiene que incorporar con humildad, reconocer que tiene que estudiar y que tiene que aprender, porque el peronismo es una vivencia. Es como el movimiento corporal, nuestro cuerpo es una vivencia. ¿Sí? Es una vivencia, sea lo que sea y como cada uno lo vea, es una vivencia. Yo lo toco y lo registro con claridad. Sobre todo el cuerpo consciente, no el cuerpo mecánico. Mi idea es el cuerpo consciente, ¿sí? El cuerpo de los afectos, de las emociones, de los símbolos, del alma y del espíritu, pero no es mecánico, ¿sí? Bueno, y lo que no es mecánico es esta visita hermosa que tuvimos de María Cristina Moreno, precandidata por la lista Principios y Valores. Te agradecemos nuevamente y bueno, tal vez tengamos otro espacio para seguir charlando de estas cuestiones profundas que por lo que vemos no se encarga mucho, o sí se hace pero a nivel interno, ¿no? Digo, vos dentro de tu espacio lo charlas. Mucho, pero trabajo también, mucho. Pero también es interesante que quien tal vez no sea peronista, bueno, que escuche también otras cuestiones que nos parece que son fundamentales, ¿no? Es la idea y les agradezco muchísimo el espacio y la oportunidad que me han dado. Les agradezco mucho. Yo soy la agradecida. Por eso valió la pena venir hasta aquí. Y si hay nuevas invitaciones, vuelvo. Bueno. Por supuesto, me trataron muy, muy bien desde que llegué. Eso se los agradezco muchísimo. Muy buena actitud humana, se los agradezco mucho. Bueno, un placer y un honor recibirla a ella, precandidata por la lista de Principios y Valores. Muchas gracias, María Cristina Moreno. Y vamos a tanda y ya volvemos.